Robespierre, cuya firma está al pie de miles de funestos decretos, ha combatido 2 años antes la pena de muerte en la Asamblea Deliberante y calificado la guerra de crimen. Danton, aunque creador del mortal tribunal, grita desde su alma consternada la desesperada frase «Mejor ser guillotinado que guillotinar». Incluso Marat, que en su periódico pide públicamente 300.000 cabezas, trata de salvar a cada individuo en cuanto va a ir a parar bajo la hoja. Todos ellos, presentados después como bestias sanguinarias, como apasionados asesinos que se embriagan con el olor de los cadáveres, todos ellos aborrecen en lo más íntimo, exactamente igual que Lenin y los líderes de la Revolución Rusa, toda ejecución. Al principio solo quieren tener en jaque a sus adversarios políticos con la amenaza de la ejecución, pero la semilla de dragón del crimen brota compulsivamente de la aprobación teórica del mismo. La culpa de los revolucionarios franceses no es, pues, haberse embriagado de sangre, sino de palabras sangrientas. Cometieron la necedad únicamente para entusiasmar al pueblo y certificarse a sí mismos de su propio radicalismo de crear un argot que goteaba sangre y fantasear sin interrupción acerca de traidores y cadalsos. Esto escribía Stefan Zweig en su libro Fouché, El genio tenebroso. Bienvenidos a Fort Apache. Hoy hablamos de populismo de izquierdas. Esta noche en Fort Apache volvemos a traer uno de los temas malditos en la politología y también en la política española, el populismo, al que hoy le vamos a añadir un calificativo que vamos a discutir: populismo de izquierda. Para eso contamos con una mesa excepcional, con 6 invitados. A mi izquierda, Manolo Moneré, uno de los habituales, jurista, no podía faltar en este debate. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Nos acompaña también Jorge Bestringe, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense. Bienvenido una vez más. Encantado. Se estrena en el programa y es un honor para nosotros contar con Chantal Mouffe, profesora de Teoría Política en la Universidad de Westminster de Londres. Bienvenida a Fort Apache. Gracias. No podía faltar Íñigo Errejón, doctor en Ciencia Política, secretario político de Podemos. Bienvenido. Gracias por invitarme. Nos acompaña también Rafa Mayoral, abogado, diputado por Podemos, secretario de Sociedad Civil. Gracias por estar aquí. Un placer. Y cierra la mesa Carlos Fernández Liria, profesor de Filosofía en la Universidad Complutense, que acaba de publicar En defensa del populismo. Gracias por estar aquí. Gracias, Pablo. Enseguida empezamos a disparar nuestras flechas, pero antes en el punto de mira. ¿Qué es el populismo? El teórico político argentino Ernesto Laclau entendió que todo cambio político en un sentido progresista pasa por constituir al pueblo como actor político colectivo. Hoy, conceptos de su teoría como los significantes vacíos o sus interpretaciones de nociones gramscianas como hegemonía o antagonismo resultan fundamentales para explicar procesos políticos que están desbordando la política a ambos lados del Atlántico. Esta noche, en Fort Apache, hablamos de populismo. Empezamos como siempre con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. ¿Es posible hablar de un populismo de izquierdas? Manolo, tu minuto. Yo creo que sí, y algunos de los que estamos en esta mesa llevamos años hablando de populismo de izquierda. Y lo hicimos porque teníamos que entender, y esto creo que tiene cierta importancia, con nuestra mirada eurocéntrica, la realidad de América Latina. Y para intentar comprender América Latina y lo que estaba pasando, al menos desde que Chávez llegó al poder, teníamos que enfrentarnos al problema del populismo. Y dentro del problema del populismo, su carácter de izquierda, que puede ser cuestionable, pero que a mí me parece importante para iniciar un debate que al final lo que nos llevará es una cosa creo que seria y profunda, como ya llegó en América Latina, ¿no?, que unir el debate sobre el populismo, sobre lo nacional popular, es decir, sobre la necesidad de una alternativa de los de abajo a una situación de crisis económico y social. Gracias, Manolo. Jorge. Bueno, mi padrastro, que se sabe que era comunista, me decía, en el fondo todos los partidos comparten los mismos valores. El problema, la diferencia entre ellos es cómo los jerarquizan, ¿no? Me dijo, pero hay un valor que es muy importante, que es la confianza en el pueblo.
Y eso se ve hasta en el vocabulario que se utiliza, ¿no? Chusma, populacho, en lugar de masa, tal. Ahí está la diferencia entre derecha e izquierdas. Y desde ese punto de vista yo creo que el populismo, a partir del momento que tiene su componente rusoniano de confianza en el pueblo, etcétera, originariamente es una ideología de izquierdas. Ahora bien, luego, en función de las diferentes circunstancias, esa ideología que viene a decir es que el pueblo es el que debe mandar y hay que hacer lo que el pueblo dice, te puedes encontrar con que el pueblo en un momento determinado pide unas cosas en función de las circunstancias u otras en función de otras circunstancias. Y eso es así. Yo tengo dos definiciones de populismo totalmente contradictorias. Por cierto, yo prefiero Guillermé a Laclau, pero bueno, da igual. Hay una, Cousedier dice, es la forma en la que un pueblo reacciona a su abandono por una clase dirigente. Bueno, eso es de izquierdas. De derechas, ahora, es la aspiración aún no realizada de volver a hallar esa política que le permita a un pueblo seguir siendo un pueblo. Gracias, Jorge. Imagínate. Chantal, un minuto. Bueno, mire, voy a hablar bastante del populismo de izquierda, en realidad voy a defenderlo, pero me parece que hay que empezar por algunas precisiones teóricas, ¿no? Porque se habla mucho, el populismo es compatible con el republicanismo. Bueno, no existe el populismo ni el republicanismo. Existen republicanismos, existen populismos, entonces me parece que es muy importante clarificar un poco eso. Bueno, acá me parece que algunos de nosotros, tal vez no todos, estamos de acuerdo con tomar como punto de partida de la definición de Laclau de que el populismo es una lógica de construcción de lo político, ¿no? Es una manera de construir el nosotros-ellos que define la política democrática. Bueno, pero una vez dicho eso, todo va a depender de cómo se define el nosotros y el ellos. Y allá es que va a estar la cuestión que voy a dedicar más tarde. Y no solamente eso, pero también el tipo de relación que existe entre el nosotros y en ellos. Y eso me parece que es muy importante para ver la compatibilidad de la política populista y la democracia. Porque tú puedes tener entre el nosotros y el ellos o una relación de tipo antagónico, en el cual tú ves el ellos como un enemigo que hay que destruir. Bueno, o tú puedes tener una relación que yo llamo agonista, que es decir, es una relación de adversarios. Y yo creo que eso es absolutamente fundamental. Gracias, Chantal. Errejón. Bueno, yo creo que todo orden político, que es un reparto de papeles y una construcción de sentido, apela a algún tipo de universal. Nadie gobierna simplemente diciendo yo gobierno así porque me apetece a mí y es bueno solo para mí. Todo orden se basa en apelar a algún tipo, construir algún tipo de interés general. Todo orden democrático apela de alguna manera o de otra a un sustrato fundante que es el pueblo. Y ahí hay siempre una contradicción entre democracia y liberalismo. Y todo orden democrático tiene, aunque sea en sus orígenes mitificados, un we the people, que nunca es we the left ni we the right, es we the people, una nueva comunidad política fundada. ¿Cuándo esa comunidad política es progresista? A mí lo de populismo izquierda me parece que es una cosa tranquilizadora para el pensamiento de izquierdas europeo, que es como, bueno, populismo, pero de izquierdas, tranquilos, que estamos lejos del fascismo. ¿Cuándo es progresista? Cuando hace una construcción, una diferencia en nosotros ellos, que tendencialmente agrupa a los más desfavorecidos en un sentido de más democratización del Estado y redistribución de la riqueza. Y si hace lo contrario, es reaccionario. Gracias, Íñigo. Rafa. Vale. Bueno, yo creo que a mí me cuesta definir los conceptos de forma histórica, ¿no? Yo fuera de la historia no los entiendo, ¿no? Entonces, yo creo que abre la puerta al populismo la quiebra democrática que supone la implantación del modelo neoliberal, en el que, bueno, pues las lógicas que habían ido situando a los diferentes actores políticos se rompen, ¿no? Y pensadores de la izquierda, supuestamente, se pasan con armas y bagajes a justificar el acabar con elementos básicos de la democracia. Y yo creo que el populismo se utiliza como un insulto y hay una reapropiación por parte de los insultados. Entonces los insultados dicen, bueno, me quedo con el concepto porque me sirve para definirme frente a los otros, ¿no? Y para definirme en una geografía política de izquierda y derecha, donde me encuentra mucha gente que se define de izquierda defendiendo los intereses de las élites, y el populismo me abre la oportunidad de construir un nuevo bloque histórico. En la medida, además, en la que las élites han bombardeado su propia base social. Y yo creo que ese es uno de los elementos claves para la construcción del pueblo como elemento de como sujeto de transformación. Gracias, Rafa. Carlos. Bueno, yo sí que defendería el término populismo de izquierdas.
Y creo que además es muy fácilmente identificable actualmente porque en realidad es lo que está haciendo Podemos. Es una toma de conciencia de que los resortes del mundo político no son imaginables desde ciertas categorías ilustradas simplemente, sino que hace falta tener en cuenta todo un engranaje de pasiones, síntomas y resortes que escapan a la educación ilustrada que podríamos decir que era la piedra filosofal con la que se pretendía cambiar al pueblo. Bueno, pues el pueblo tiene su propia lógica, hace falta tenerla en cuenta, pero bueno, populismo de izquierdas porque también se trata de tomar las instituciones para salvarlas de los verdaderos enemigos del orden constitucional. Y para eso hace falta encontrar un enemigo, hace falta encontrar un ellos que actualmente queda representado pues por la revolución salvaje neoliberal que es capaz de arruinar por completo todas las instituciones del orden constitucional para salirse con la suya, ¿no? Hay un elemento que quería plantearos, a pesar de que el debate teórico es, digamos, complejo y sería difícil, digamos, como poner encima de la mesa una suerte de, digamos, de consensos epistemológicos, creo que habría un cierto consenso respecto a que una manera de caracterizar el populismo como elemento que describe los fenómenos políticos sería la relación entre el afuera y el adentro del sistema político. Podríamos estar todos de acuerdo que en la medida en que el populismo es una manera de construir lo político, eso se explica muy bien mientras tenga un carácter impugnatorio desde fuera hacia un adentro que tiene una expresión institucional. Pero claro, en los últimos años se ha convertido en algo habitual hablar, entre comillas, de regímenes populistas. Y hablar de regímenes populistas implica definir una serie de políticas públicas concretas, que en este caso podrían tener que ver pues, con la redistribución de la riqueza, con el uso de los recursos naturales, con políticas públicas definidas por unos como asistencialistas y por otros de justicia social. Digamos, ¿es posible entender que el populismo continúa como fenómeno político después de llegar a las instituciones, o en el momento en el que se llega a las instituciones tú tienes una serie de opciones en términos de políticas públicas que puedes elegir, que siempre son limitadas, contingentes y definidas por un contexto global que limita la capacidad de acción de los gobiernos, y entonces pasaría a ser un concepto, digamos, completamente prescindible? Los gobiernos no pueden ser populistas o no, los gobiernos tienen una serie de opciones muy concretas que pueden elegir, y entonces no podríamos hablar de un populismo de izquierdas, sino de un gobierno de izquierdas o de un gobierno de derechas, y por lo tanto el populismo quedaría como una forma de construir lo político que solamente se entiende desde la fuera, o por el contrario, digamos que el concepto permanece y sería compatible con la institucionalidad barra libre. Un momento. Vamos a ver. Guy Armet dice en un momento determinado, no lo tengo aquí, vamos a decir que en el fondo el populismo es una exigencia de un grado mayor de democracia, ¿de acuerdo? De participación popular, etcétera, etcétera. Antes ha dicho Íñigo una cosa que es importante. Dice, bueno, pues habrá de derecha, de izquierda, pero evidentemente hay algún planteamiento universal. Vale, cojo aquí el resultado de las elecciones que ha habido en Austria, ¿va? En fin, nos puede caer más o menos simpático o no, pero el tío que dice: prometo, si estoy elegido, actuar primero en el interés del país, vale, y militar por un sistema en el que la democracia directa tendría más importancia. Por cierto... ¿Y soy de izquierdas o de derechas? No, el tipo no me cabe ninguna duda de qué es. Bueno, depende, porque no saluda con el brazo en alto, sino con el puño cerrado. O sea, la cosa es más compleja todavía de lo que parece. Bueno, eso es una chorrada. No, pero quiero decir, vamos a ver, yo creo que hay una constante en el populismo que es más democracia, y se puede estar en el gobierno perfectamente y aplicar más democracia. Es que yo creo que la clave de la construcción del populismo es la quiebra de la democracia. Es decir, hay un planteamiento que debe ser central, que es: a partir del 73 se plantea la quiebra de la democracia, el ejercicio de la dictadura por parte del capital financiero. La quiebra de la democracia representativa. Del concepto de la democracia como concepto, es decir, de la democracia entendido como un sistema político donde las mayorías pueden defender libremente sus intereses y donde el eje de las políticas públicas es intentar cumplir los derechos humanos. Eso quiebra a partir del 73, empieza con Pinochet, y a partir de ahí se va desarrollando con Reagan y con no, pues claro que tenemos pero por eso antes hablaba de que a mí me cuesta entender el populismo de forma al margen de la historia. Pero hablemos de el populismo que nace de la quiebra democrática que impone el modelo, que es lo que abre la vía a la posibilidad de la construcción de un nuevo bloque histórico que rompe las categorías que se habían utilizado hasta la fecha, porque abre un espectro para la construcción de pueblo frente a élite. Y yo creo que eso nos da unos elementos interesantes, ¿no? Errejón, Chantal y Manolo. Yo creo que
Es verdad que yo creo que además el carácter, digamos, ideológico de cada construcción populista, que es de cada forma de construir una identidad política en un momento de fragmentación de las identidades en una sociedad y en la que las identidades que hay no contienen los deseos, las demandas, las voluntades de que las cosas sean diferentes, esa forma de construir la identidad política, su carácter ideológico depende de cuál sea la frontera y de a quién deje fuera. Claro. ¿Quién es el enemigo del pueblo? Es el que da el carácter ideológico al pueblo. Si el enemigo del pueblo son los de abajo, los que vienen de fuera, estamos con una construcción popular reaccionaria. Si el enemigo del pueblo son los de arriba, estamos en una construcción popular democrática, digamos. Es la cuestión de la definición del pueblo. En eso lo tenemos claro, pero que la definición del pueblo siempre es como cuando nos preguntaban, ¿pero quién es la gente? Lo que no es la casta. Es que se fijaban en el término positivo, cuando lo importante es el término negativo. El exterior constitutivo. Claro, claro. Pero yo no creo que el dato fundamental del populismo sea a quién deja fuera. Porque toda identidad política tiene que dejar a alguien fuera. Incluso cuando los partidos más despolitizadores, Ciudadanos, dice estas ideas no son políticas, lo hace por oposición a alguien, a nosotros. Claro. Y eso está en toda política. Lo que pasa es que la política conservadora tiende a intentar borrar, que dibuja diferencias, e intentar borrar. Entonces, los que son adversarios no son adversarios legítimos, son locos, son anticonstitucionalistas, son extremistas. Eso está en todos. Yo creo que la clave del populismo es la gestión del adentro, del nosotros, porque el populismo levanta una frontera que es muy fuerte emocionalmente, pero es móvil. ¿Quién forma parte del pueblo? Incluso en los regímenes populistas, esa frontera se va moviendo, porque a veces el empresariado nacional forma parte de ese bloque de orden. O a veces son las oligarquías. Y otras veces, de repente, ese empresario nacional es acusado, no sé, de acaparar o de especular. Y es la gestión, es ese péndulo permanente, yo creo, al que aludías, entre construir la comunidad popular. Pero esa comunidad se construye en el momento, en la plaza, en el momento fundante, we the people, la Constitución, pero el momento institucional es lo contrario. El momento institucional es váyanse a casa. Para cada problema hay una ventanilla. Para el problema 1, ventanilla 1, para el problema 2, ventanilla 2 y para el problema 3, ventanilla 3. Esa división del pueblo, fragmentación del pueblo en ciudadanos o en consumidores o en electores, lo hacen muy bien los estados del norte y lo hacen muy mal los estados del sur. Por eso en los estados del sur, o estados mucho más débiles, las construcciones populares son como más tumultuosas, rápidas y de irrupción mucho más homogénea. Ausencia de Estado. Y en los del norte hay que integrar un componente también ciudadano que espera orden y que se ha acostumbrado al orden porque las instituciones funcionan. Porque para que recojan la basura en tu calle no hace falta que te constituyas en pueblo. Basta con que esperes que las cosas se hacen solas o que levantes el teléfono, ¿no? Chantal. Sí, bueno, yo quisiera regresar a una cuestión que tú planteaste, porque me parece importante ver un poco cuál es realmente la razón por la cual hoy día está... bueno, yo quisiera hablar en realidad de momento populista. Nosotros, bueno, mucha gente acá habló de situación populista. En realidad, en el libro con Íñigo hacemos referencia a eso también. Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo quiero utilizar la palabra momento, porque la situación es algo un poco pasivo, digamos, mientras que momento populista tiene una dimensión de ofensiva, porque yo creo que necesitamos una ofensiva populista. Y eso está un poco ligado a lo que tú decías, y eso para entenderlo hay que ver realmente, bueno, la relación entre populismo y democracia. Creo que es fundamental. Cuando uno habla mucho de democracia, bueno, pero hay que clarificar que cuando nosotros acá en Europa hablamos de democracia, hablamos de un cierto tipo de democracia, ¿no? No existe la democracia en general. La democracia en general es un principio de legitimidad, porque siempre se inscribe en algunas, digamos, tradiciones específicas. Bueno, el modelo occidental de la democracia es la articulación entre dos tradiciones, la tradición liberal y la tradición democrática. La tradición liberal, que es la cuestión de derechos del hombre, separación del poder, bueno, y la tradición democrática, que es la tradición soberanía popular y igualdad. Bueno, eso, bueno, quiero aprovechar para hacer un poquito de publicidad, si es permitido, lo discuto en mi libro La Paradoja Democrática, que acaba de ser vuelta a publicar. Así que, pero voy a presentar rápidamente el argumento que yo hago allá, porque allá digo, bueno, es contrariamente a gente como Habermas, no hay una cooriginalidad, una cosa necesaria entre el liberalismo y la democracia. Es una articulación, que es una articulación histórica y contingente. Y evidentemente en ese sentido estoy de acuerdo con Carl Schmitt, que dice que no se puede nunca reconciliar. Pero yo tampoco acepto la posición de Schmitt, que dice que por lo tanto la democracia liberal es inviable. Yo estoy definiéndole ya que hay una tensión entre esas dos tradiciones.
Y en realidad hemos visto que en los 2 últimos siglos, mucha de la lucha política ha sido justamente momentos en los cuales dominaba la tradición liberal, otros momentos en los cuales era la tradición democrática. Pero esa tensión siempre se mantenía y había renegociación. Lo que pasa hoy día con la hegemonía neoliberal es que todo lo que tenía que ver con la tradición democrática de soberanía popular ha sido eliminada. Entonces uno entiende hoy día la democracia como simplemente, derechos del hombre, separación de los poderes, y eso ha creado una situación que es una situación muy grave políticamente. Yo quiero después, si me da tiempo, en otra intervención mostrar cómo eso en realidad está al origen del desarrollo de los partidos populistas de derecha y por qué es necesario una contraofensiva. Porque en realidad hay que ver que esa desaparición de la dimensión de la cosa soberana es evidentemente una consecuencia de la hegemonía neoliberal y la aceptación por los partidos socialdemócratas de la idea de que no había alternativa a la globalización neoliberal y que cuando llegaban al poder lo único que podían hacer era manejar de una manera un poco más redistributiva eso. Y eso ha creado una real crisis de representación. Los partidos socialdemócratas también se han movido a representar únicamente las clases medias. Y entonces hay toda una serie de sectores populares que no encuentran ningún partido que esté hablando para defender sus intereses, ¿no? Y entonces eso creó justamente ese terreno que ha permitido el desarrollo de los partidos populistas de derecha. Esos partidos, acá quiero insistir sobre, estaba en París hace 2 semanas en una discusión en la televisión justamente con un representante de Nuit Debout que decía, no, pero esos partidos y los obreros que votan por sus partidos son unos racistas y nosotros no tenemos nada que ver. Yo le argumentaba, decía, bueno, en realidad el problema es que no es que son intrínsecamente racistas, sino que los únicos partidos que tratan de expresar sus demandas en un vocabulario es el partido de Marine Le Pen en Francia. Entonces, por eso es que dicen, el problema que se tiene es porque los inmigrantes están tomando sus trabajos. Y como no hay de parte de la izquierda una narrativa diferente que trata de decir, no, el problema no son los inmigrantes, el problema es el neoliberalismo y las grandes fuerzas transnacionales. Entonces, eso explica la situación, ¿ves? Y por eso es que yo creo que la peor manera que uno tiene que luchar contra esos partidos es la condenación moral, ¿no? Eso realmente hay que entender que hay que realmente meterse en ese campo y tratar de articular de manera distinta, y eso es lo que tendría que ser un populismo de izquierda. Manolo y después Carlos. Yo creo que yo quiero partir de un tema que ya ha esbozado Chantal, que es el tema de la situación populista. Es decir, qué condiciones se dan para que en un momento determinado emerja una situación que definimos como populista. Pues yo creo que sobre el populismo hay como 3 elementos, ¿no?, que tienen mucho que ver con la historia de Podemos, ¿no? Hay una definición conceptual, voy a llamar el concepto de populismo con todas sus ambigüedades. Segundo, que tiene mucha importancia y que siempre ya aparece en el debate, que es lo que podemos llamar lo normativo del populismo. Es decir, cómo el populismo puede prescribir formas de hacer política, estrategias discursivas, una especie de tecnología capaz de hacer cosas que llamamos populistas. Y luego lo que podemos llamar el proyecto populista, si es posible o no un proyecto que sea populista, porque esto es lo que a mi juicio tiene que ver con lo de dentro y fuera que tú acabas de plantear. Es decir, yo creo que lo ha esbozado muy bien Chantal. Vivimos una crisis de fondo, que es de la política, como acción colectiva, como organización de la vida pública. Y por tanto, esa crisis de la política lleva en nuestro país a una crisis de régimen. Y en esa crisis de régimen aparece Podemos y aparece lo que podemos llamar el fenómeno del populismo de izquierda, que yo lo quiero datar ahí, una crisis de la política y crisis de régimen. Y por tanto, el futuro, a mi juicio, del populismo de izquierda o del populismo de la estrategia populista dependerá de cómo resolvamos la crisis del régimen y cómo se resuelve la crisis del régimen. Es decir,
¿Cuál es el gran problema, lo decía Chantal también, de ahora, de las poblaciones? El problema de las poblaciones es que no tienen quien las represente. ¿Qué es el gran problema que tiene la izquierda? El gran problema de la izquierda son las poblaciones, es la gente común y corriente. Ese es el problema. La izquierda oficial o oficializada no entiende a su pueblo, no entiende a su gente, no da respuesta a esa gente. ¿Y qué desea la gente? En positivo, no solamente en negativo. Lo que desea la gente es poder, capacidad de decisión, ni siquiera creer. derechos, libertades y protección. Derechos, libertades y protección. Ahí está la clave de lo que no pueden dar estos estados, porque estamos también en la Unión Europea, que la gente lo que aspira es un estado protector que le proteja de la oligarquía salvaje, derechos y algo tan importante como el futuro. Es decir, seguridad. Y ahí está la clave. Quien dé seguridad es el que va a ganar el nuevo orden que tiene que emerger de esta crisis. Carlos. Bueno, la verdad es que acabo de publicar un libro que se llama En defensa del populismo y estoy empezando a pensar que a lo mejor no soy tan populista como creía. No lo sé. Vamos a ver. Frente a lo que has dicho de qué ocurre... que lo comprara, que se lo mande a Bruselas, lo compré ayer. Ah, muy bien, pues, muchas gracias. ¿Pasó? Es una cosa en la que estaremos todos de acuerdo, que una cosa es tomar el gobierno y otra cosa es tomar el poder. Y el asunto es que cuando se toma el gobierno, pues para nada se ha tomado el poder. Entonces, bueno, no pasa nada. Nosotros tomamos el gobierno, en el mejor de los casos, quizás tomamos el Parlamento y no hemos hecho prácticamente casi nada. Si no tenemos un pueblo detrás capaz de seguir viviendo ese experimento político, no hay ninguna posibilidad de hacer absolutamente nada. Un Parlamento es absolutamente impotente porque en realidad lo malo de nuestros sistemas parlamentarios no es que sean parlamentarios ni que sean pensados desde el liberalismo o algo así, desde el liberalismo político, por supuesto, ¿no? Si lo malo de nuestros sistemas parlamentarios es que no es verdad que sean sistemas parlamentarios, es que son dictaduras económicas disfrazadas de parlamentarismo. Eso es lo malo que tienen, que son dictaduras económicas disfrazadas de parlamentarismo. Entonces hay que salvar el Parlamento, eso es lo primero que hay que hacer, y salvar las instituciones gubernamentales, pero salvarlas de sus verdaderos enemigos, del régimen financiero, del régimen dictatorial económico que circula por otro lado. Claro, naturalmente para salvar el Parlamento hace falta estar dentro del Parlamento. También hace falta estar fuera del Parlamento, porque si no el Parlamento no tiene ningún poder. Eso hay que mantenerlo. Pero es muy importante darte cuenta, insisto mucho en que lo que hay que hacer es salvar las instituciones parlamentarias, salvar las instituciones liberales, incluso podríamos decir, hay que salvarlas a toda costa, porque el pueblo tiene que tener alguna posibilidad de tener razón. El pueblo tiene que poder tener razón. Y las instituciones liberales políticas, pensadas por todo el pensamiento de la Ilustración, están planteadas, muy bien pensadas para conseguir expresar la voluntad general, que de alguna forma podríamos decir pues es las razones del pueblo. Y si perdemos eso, perdemos todo norte, y entonces tenemos que hacer una distinción entre democracias buenas y democracias malas. Y entonces tenemos que pensar, siempre empezamos a llenar de calificativos la democracia. Tienes una democracia auténtica, una democracia radical, una democracia antagonista, una democracia participativa. Y no es así. Yo me conformaría con una democracia parlamentaria. Además, en eso soy muy kantiano, efectivamente. Yo creo que democracia no se opone a dictadura o a despotismo. Lo que se opone a despotismo es república. Y la democracia puede ser incluso despótica. Y lo que hace falta es salvar la democracia por la vía parlamentaria, que es la que permite que el pueblo tenga razón. Ahora, bien, como digo, el Parlamento no puede nada sin el pueblo detrás. Vamos llegando a lo que yo quería, pero antes quiero que veáis un vídeo que yo creo que nos resuelve algunos problemas en los que en el vídeo el populismo de izquierdas lo define en este caso el adversario. Adelante vídeo, por favor. El populismo se encarga de desmantelar instituciones. Poco a poco, los líderes corruptos de nuestra región amalgaman poder, desmantelando instituciones, reescribiendo constituciones, cambiando códigos y leyes y, sobre todo, restringiendo libertades individuales y de comercio de sus pobladores. Es irónico, nos consideramos personas maduras, pero elegimos gobiernos que proponen tratarnos como papás autoritarios y nosotros ser los niños irresponsables. Los grandes líderes populistas
populistas como Perón, Mussolini, Kirchner, Chávez o Getúlio Vargas coinciden en tomar una parte de la población y volverla el enemigo interno, que junto con el enemigo externo se convierten en lo que los populistas llaman antipueblo. Entonces, por un lado está el pueblo y por otro lado está el antipueblo. En cada discurso, el populista busca insertar odio en la sociedad. Todo esto se refuerza con actos de adoctrinamiento masivo en los programas de radio, de televisión, redes sociales y también en el sistema educativo. Así, incrementan el gasto público, multiplican el empleo estatal, suben las dádivas, los subsidios y las bolsas de comida. Y para poder financiar todas esas cosas que te regalan y que te dicen que son gratis, tienen que aumentar los impuestos, aumentar la deuda pública y aumentar la inflación que se come el ahorro de los pobres. En los países populistas, sin que haya guerra, la pobreza sigue aumentando. El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. El vídeo es fascinante. Hay, sin embargo, un elemento que es lo que os quería preguntar. Antes Íñigo decía lo de hace falta creer. Y claro, hay un elemento en la primera descripción en la que esta señora hace una descripción del movimiento y del discurso, que es hasta cierto punto correcta, y después hace una descripción de las políticas públicas. Claro, hay un elemento fascinante. Por ejemplo, ella menciona a Mussolini. Sí. Si pensamos en Hitler, por ejemplo, ¿por qué a Carl Schmitt le gusta Hitler? ¿Porque Carl Schmitt sea nazi? No, porque Hitler dice, la ley es mi voluntad. Entonces, claro, Carl Schmitt dice, perfecto, esto es la demostración de que el parlamentarismo no tiene ningún sentido, el derecho emana de la voluntad del Führer. Y sin embargo, Carlos dice, no, una vez que estamos en el poder, lo que hay que reivindicar son las instituciones republicanas y por lo tanto la separación de poderes y por lo tanto el sistema de pesos y contrapesos. Que ahí, digamos, esa geografía que procede de la posición de los representantes de la nación en la Revolución Francesa vuelve a cobrar sentido en la medida en que se manifiesta en políticas públicas. Los girondinos y los jacobinos se diferencian por el tipo de políticas que hacen a diferentes sectores de la población. Eso, en la construcción de la política, cuando lo político pasa a las instituciones del Estado, adquiere perfecto sentido y permite distinguir perfectamente izquierda y derecha cuando se está gobernando, aunque el discurso se mantenga hacia afuera. Sin embargo, la parte fascinante del vídeo es que en el desde afuera, claro que hay una serie de elementos comunes en la construcción del nosotros, independientemente de que el ellos siempre son las élites en el populismo, aunque se identifique al ellos con los inmigrantes. Es decir, hay, digamos, una serie de claves discursivas que coinciden exactamente en la construcción del nosotros. Pero claro que a la hora de construir un orden y un régimen político, de repente las categorías que podían ser enormemente molestas a la hora de construir el ellos y el nosotros reaparecen otra vez y definen políticas públicas e incluso la concepción del Estado, donde se opone el republicanismo, ahora sí, a la dictadura. Errejón. Hay un... Claro, no dejas además en una especie de estado como de hiperactividad intelectual, que yo tengo esto lleno de apuntes. Hay un politólogo norteamericano, cuyo nombre no recuerdo ahora, que distingue en la historia entre épocas calientes y épocas frías. Y entonces dice, bueno, épocas calientes son esos momentos en los que hay equilibrios rotos que se reafirman en la construcción de un interés general o de una voluntad general nueva. Y épocas frías son cuando los horizontes generales de la sociedad no son cuestionados por la mayoría y las instituciones que rigen ordenan razonablemente qué papel ocupa cada uno. Simon Martin Lipset. Toma ya, esto es un politólogo que no pierde el tiempo en el Parlamento. No. Y claro, me parece muy útil, sobre todo para, en primer lugar, no caer en la trampa de ver el populismo como una especie de malformación para momentos raros, porque lo hemos tenido en sociedades del sur y sociedades del norte, en sociedades protestantes y en sociedades católicas, en momentos de crisis económica y en momentos de no crisis económica, sino para entender cómo en un momento dado, partir del punto, que es lo curioso, cualquier análisis sobre el populismo tiene que partir de que el pueblo no existe. De que no hay tal cosa como un pueblo esperando a ser representado, escuchado o reivindicado, sino que hay un conjunto de gente, grupos sociales y sectores que pueden ser reunidos en torno a un mito y un horizonte común, que sea la construcción de un pueblo. Bueno, eso es el pueblo. Pero que eso solo funciona, eso solo se produce cuando hay algún tipo de crisis institucional, algún tipo de dificultad de las instituciones para procesarlo. Y para mí,
Esto se ha reflejado muy claro cuando nosotros hemos entrado en las instituciones, porque lo que más le ha molestado de nosotros a las élites no ha sido nuestros contenidos que defendíamos. Ha sido en lo fundamental las formas y la reivindicación de que la pasión y algo así como una voluntad general que no estaría del todo incluida en las instituciones tienen que ser representadas. Eso es lo improcesable de nosotros por las instituciones. No es el contenido de nuestras políticas económicas, que por otra parte se adaptan pues a lo que se puede hacer en un estado de la periferia europea si tienes el gobierno, que es poquita cosa. Y cierro con eso. Me parece que lo fundamental no es reivindicar el populismo como proyecto político, es reivindicarlo como una forma de mirar la política para entender una lógica particular de la política, porque hay un poquito de populismo en toda política. Es decir, si dijéramos, se nos ha caído la izquierda, se nos ha caído la clase trabajadora, se nos ha caído el socialismo, ahora vamos a inventarnos otro ismo que nos dote de tranquilidad, que es el populismo, yo creo que no estaríamos entendiendo nada. Básicamente el populismo es esa descripción de la relación entre contingencia y trascendencia, lo que asume que el pueblo no existe, que todo es construido en relatos compartidos, pero que hace falta que esos relatos se hagan carne. ¿Cuál ha sido la única forma de que se haga carne cuando no ha sido la clase ni la izquierda? La patria. Y es esa necesidad de todo es construido, pero hay que creer en algo. Nadie va a una guerra o se deja la vida por constructos identitarios, sino que tiene que creer en algún modo de religión cívica. Claro, que se haga mito, y ahí es donde entra el psicoanálisis, donde entra la pasión y afecto, donde entra la antropología y las dificultades de la razón para imponerse en sociedades humanas, y ahí es donde entra el riesgo de que en eso normalmente los fascismos se mueven con mucha más comodidad que aquellos que queremos hacer entrar la ilustración por la puerta de atrás. Es decir, ¿cómo hacemos una religión laica? ¿Cómo construimos esa... Pero es que incluso en los proyectos socialistas han triunfado los menos ilustrados. En todos. Los menos ilustrados, claro. y aupándose en una suerte de construcción de nueva religión, luego sin nada peyorativo. Sí, pero el invento de los alemanes del patriotismo constitucional responde a esa necesidad, pero claro, ser patriota de la Constitución es una cosa poco erótica. Chantal. Bueno, sí, me parece, eso va en todas las direcciones, pero quisiera volver a esa cuestión que planteaba Carlos, la relación entre populismo y democracia, porque finalmente, y también una cosa que decías tú, depende evidentemente de la manera como se construye en nosotros y en ellos, ¿no? Porque eso va a ser fundamental. Pero también, insisto sobre una cosa que dije al principio, que depende de la relación entre ellos y en nosotros, que puede tomar una forma antagónica. Por ejemplo, la Revolución Francesa, el jacobinismo, es una forma de populismo antagónico. Hombre, claro. Pero evidentemente eso no es compatible con la democracia. Y entonces si vamos a pensar en una política populista dentro de la democracia, hay que pensarlo de manera agonista. Y entonces allá uno entiende que realmente no hay ninguna oposición, como dicen algunos, entre ese tipo de populismo y el republicanismo. Decir, claro que respecto al republicanismo también hay que ver, porque uno habla del republicanismo, hay muchos republicanismos. Hay una gran diferencia entre lo que es un republicanismo aristocrático, que en realidad, Cicero, Guicciardini, Hamilton y hoy en día Philippe Petit, es una forma de republicanismo que es aristocrático. Por otra parte, hay una tradición de republicanismo democrático, que es menos importante porque es fuerte en Maquiavelo o en los Levelers. Y entonces sí, yo veo que hay realmente hay absoluta compatibilidad con una política de tipo populista de izquierda, porque en realidad el republicanismo democrático, y eso Maquiavelo para eso es fantástico, el interés que tenía era de cómo se puede a través de empoderar el pueblo, impedir la dominación de los de arriba, ¿no? Es decir, mientras que el republicanismo de tipo aristocrático estaba particularmente interesado en impedir la tiranía de la mayoría. Claro que los dos son problemáticos, pero hay que ver realmente cómo se va. Y entonces el republicanismo democrático es perfectamente compatible con una política populista de izquierda. Y una cosa última que quiero decir acá, porque me parece realmente importante, yo quiero afirmar de que hoy día una política democrática, una política que quiere justamente restablecer esa tensión entre la tradición liberal y la tradición democrática, que ha sido, como le hemos dicho, completamente destruida por el neoliberalismo,
hay que reempoderar el pueblo, hay que volver a crear las condiciones para la soberanía popular, y eso implica un momento populista. Por eso es que yo digo que realmente hoy día, si uno quiere ser demócrata, hay que ser populista, porque es la única manera en la cual puede justamente volver a dar al pueblo la posibilidad de decidir. Y yo no veo ningún problema entre democracia y populismo. Por ejemplo, hay gente que dice que el populismo es una perversión, una desfiguración de la democracia. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Para mí, el populismo es una componente, una dimensión necesaria de la democracia. Jorge y Manolo. Sí, totalmente de acuerdo con ella, vamos, totalmente de acuerdo con ella. Una cosa, un matiz, el fascismo por definición es incompatible con el populismo porque el fascismo es básicamente elitista, pero bueno, una cosa... Vamos a ver, el populismo no es contrario a la representación. El populismo lo que dice es que frente al secuestro de la representación hay que seguir con la representación, pero que hay que tener un control directo de una legitimidad que pase por encima de la representación, que es la expresión directa de la voz del pueblo. Eso no me parece mal, con toda franqueza, ¿no? Hasta cierto punto De Gaulle lo hizo, ¿eh? Cuarta República, esto es un cachondeo. Quinta República, ¿qué hago? Creo una legitimidad superior por elección directa del presidente de la República. Hay recurso al referéndum, patatí, patata, ¿no? Vale, bien. Esto por un lado. Es Simon Martin Lipset, el que has citado, no has querido, en fin, echarte el moco. El hombre político, se llama el libro, y ahí él define el populismo como una radicalización de la izquierda frente a una situación de desequilibrio. ¿De acuerdo? Vale. Bien, vamos a ver. La dialéctica la dialéctica democracia-liberalismo, en mi opinión, el liberalismo no puede ser demócrata. Es mi opinión. Si no, es que entonces estamos utilizando el término democracia de otra manera. Yo no conozco un pensamiento más... Hay una articulación, hay una tensión. Creo que el liberalismo no demócrata no. Pero puede ser limitado por la democracia. No te digo que no, pero yo no conozco un pensador más reaccionario que sea Alexis de Tocqueville, que nos han vendido en la Facultad de Políticas año tras año y que era un perfecto carca, defensor de la aristocracia, veía un voto casi salía corriendo. No, vale. Vamos, la dialéctica no es fatalmente... pero no es el caso de Stuart Mill. Bueno, sí. La dialéctica no es forzosamente... Y hace falta instituciones para que las minorías de hoy puedan ser mayorías mañana, porque si no votamos una vez. Bueno, por ahora la minoría somos nosotros y la mayoría es otro. Bien, ¿eh? Y cuando somos minorías invocamos el habeas corpus y el conjunto de cosas que nos garantizan que el soberano no es soberano para siempre. Por descontado. Pero yo creo que la dialéctica, fíjate, no es entre el liberalismo y la democracia. La dialéctica viene de la ley de hierro en las oligarquías. ¿Para qué no vamos a engañar? Todo sistema populista, y él lo ha planteado, ¿puede un gobierno ser populista? ¿Puede una formación populista escapar a la ley de hierro de las oligarquías? Tarde o temprano, no. ¿Cómo me gusta veros ahora, los jóvenes que sois tan limpios? Dentro de 30 años lo volveré a preguntar si no le he palmado antes, ¿no? Vale. Claro. Bueno, vosotros no. Se habla de la Revolución Francesa. Claro, la Revolución Francesa crea un exterior. El exterior es la nobleza, a la que se elimina. Y eso es lo que crea la Francia republicana. Bueno, la Francia de la Revolución Francesa. Y la antinación, que es un concepto... Claro. Entonces, lo externo. Claro, es que es diferente, por ejemplo, la situación en Francia que en España. En España, por ejemplo, los problemas migratorios no se plantean con la misma crudeza que en Francia, eso es así, porque no hay esa diferencia religiosa que hay en Francia y que parece que va creciendo, ¿no? Entonces, claro, la inmigración era inevitable en el populismo francés. Y, sin embargo, en España el exterior no es el extranjero, el exterior es la casta. Y, por tanto, aquí el populismo iba contra la casta, ¿no? O sea, yo termino solamente. Yo creo que el populismo es la vuelta al pueblo. Que el pueblo se asuma como pueblo y pida el poder como pueblo. Y se ha terminado. Manolo, que tampoco es un pecado. Manolo, Carlos, Rafa y Errejón. Sí, yo vuelvo al tema del populismo con la izquierda. Relación populismo-izquierda, ¿no? Todos hemos hablado en estos años mucho, ¿no? Aquí en esta casa se ha hablado mucho de la derrota histórica de la izquierda en Europa, fundamentalmente. Para mí me es muy difícil pensar el revival europeo sobre el populismo sin la derrota del socialismo. Es decir, claro, durante cerca de 200 años, 150 años, ha habido un mito popular que ha sustituido las interpelaciones populistas en toda Europa, que era la idea del socialismo, de una sociedad emancipada que se había convertido en el mito del siglo XX, que era justamente eso. Es decir, el problema que hay es que el gran vacío que deja, cuando hablamos de populismo, es que estas sociedades se han quedado sin alteridad. Es decir, no hay una sociedad otra, una sociedad diferente a esta, claro, porque no hemos hablado todavía de capitalismo.
Es decir, el problema de fondo donde estamos es que una determinada tradición emancipatoria murió, que hemos llamado socialismo. Pero es no que sé esa tradición en casi todos los sitios donde ganó, ganó representando una patria nueva. Lo sé, pero que era muy importante. Es eso, pero... es que Castro es eso, sí, es que Mao es eso. Está bien, pero eso no son dos tradiciones separadas. No es eso lo que estoy diciendo. Pero es muy importante. Que ganaron los socialistas. Claro, es que el socialismo gana normalmente encarnando un discurso nacional popular que representa la patria de los humildes. Eso ya lo sé, eso ya lo sé. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es lo otro que acababais de decir y que has dicho tú, que es el creer. Es decir, tú podías estar haciendo un ejercicio populista y lo que estás creyendo que estás construyendo el socialismo. No sé si entiendes. Sí, sí. Tú puedes hacer muchas cosas. Es decir, la clave es en la creencia. Es decir, el populismo también sustituye una creencia que ha sido derrotada históricamente, claro, y que ahora necesita ayuda. El populismo, el momento populista nos ayuda a pensar lo alternativo. Italia es el mejor ayuda a pensar la radicalización de la democracia. Sí, peor, porque hay que sustituir a dos. Sí, antes era sustituir a los comunistas. Para mí la ahora clave sustituir también a los socialistas. El momento populista es fundamental, pero no creo que haya un proyecto populista. No, de acuerdo, es decir, como una estrategia política. Sí. Y ahí es donde aparece el republicanismo, a mi juicio. Es decir, en el marco de un nuevo proyecto de país. Es decir, aquí ahora hablar del momento populista es impulsar un nuevo proyecto de país, vale, y en ese imaginario el republicanismo democrático, plebeyo, igualitario, a mi juicio tiene un valor fundamental. El momento populista nos llevará a un momento republicano socialista. Sí, Carlos, bueno, os voy a pedir que seáis breves. Bueno, lo voy a intentar. Estoy de acuerdo con hablar de momento populista, me parece muy bien. Y me parece que efectivamente es una cosa que se produce cuando hay una crisis institucional profunda. Yo la dificultad que veo en lo que estamos planteando siempre es en la dificultad para distinguir populismo de derecha de populismo de izquierdas. Y tiene que ser posible esa distinción, porque bueno, eso de que el pueblo pueda estallar, hervir pasionalmente, bueno, el pueblo puede hervir pasionalmente en una cosa parecida al fascismo, si no quieres llamarle fascismo, y acabar quemando el Parlamento. También el pueblo puede hervir de tal manera que lo que haga sea tomar el Parlamento para hacer leyes que luego tienen que manejar la guillotina. O bueno, llámale guillotina, claro. O la supresión de paraísos fiscales o no sé qué. Y eso naturalmente requiere un momento también de crisis que no termina ni mucho menos por haber tomado el Parlamento, sino que se puede decir que al tomar el Parlamento empieza todo. Es ahí donde empieza todo, donde empieza todo el problema. Populismo de izquierdas, yo efectivamente haría una metáfora y lo intentaría comparar con algo así como con el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene muy claro que está jugando con pasiones, que está jugando con emotividades, que esas pasiones no se pueden convencer sencillamente diciendo la verdad. No vale de nada decirle a un tímido, mira, te puedo demostrar taxativamente que no te va a tragar la tierra si te arrancas a cantar por bulerías. No vale de nada eso. Hay que jugar con las pasiones, pero el psicoanálisis consigue, jugando con las pasiones, hacer un sitio para la verdad. Hacer un sitio para la verdad. Bueno, pues yo diría que precisamente las instituciones republicanas es la única forma que ha encontrado la humanidad para hacer un sitio a la verdad en el sentir popular. En el sentir popular. Es la única manera de conseguir que un pueblo acabe diciendo cosas que no quiere decir. Y esas cosas que no quiere decir es lo que yo llamaría verdad. Rafa, muy breve, y pasamos al minuto para que todos tengáis una última intervención. Yo creo que el populismo tiene una aportación muy importante, ¿no? Que es que se rompen todas las categorías que plantean cómo explicar lo que está ocurriendo y empieza a plantear un laicismo teórico, que es lo que te permite poder encontrar líneas de intervención que hasta entonces no se habían podido utilizar para agregar sujetos sociales que no tienen ningún tipo de representación. Y creo que hay otro elemento que es clave, que es la unión de la razón y la emoción. Ser capaces de, bueno, que tengas razón está muy bien, pero si tú no eres capaz de emocionar quien piense que puede tener la razón al margen de las emociones humanas, es incapaz de construir ningún tipo de proyecto, porque no existe esa posibilidad de poder hacer algo, ¿no? Y hay una cosa que se plantea, la tensión entre el liberalismo y la democracia, y yo ahí creo que el neoliberalismo nos ha hecho un regalo, y es que es enemigo del liberalismo y es enemigo de la democracia.
Y la implantación de ese modelo nos está regalando una serie de conquistas de la humanidad durante todo este tiempo que yo creo que son claves, ¿no? La implantación del modelo neoliberal se hace sobre dictaduras sangrientas que son las únicas que te pueden permitir implantar un modelo injusto que además bombardea no solo a los excluidos, no solo a los trabajadores, sino a las clases medias y a sectores importantes del empresario. Es decir, hay una ruptura de todos los elementos, acabando con todas las garantías de las que daba el liberalismo y, por supuesto, de toda la categoría de la capacidad del pueblo para determinar su futuro, ¿no? La capacidad del pueblo para decidir y el pueblo como sujeto que nos lo regala. O sea, yo creo que nos lo regala porque hay categorías que se rompen en el camino, ¿no? Llegamos al final, volvemos a la regla del minuto. 1 minuto para cada uno de conclusiones. Empiezo por ti, Jorge. Yo creo que el populismo es un grito de desesperación, pero que luego se articula evidentemente en otras cosas más complejas, ¿no? Vamos a ver, tú hablas del regalo que nos ha hecho el neoliberalismo. Tienes toda la razón. El neoliberalismo lo ha destruido todo. O sea, el lazo nacional, el lazo familiar, el lazo con la tierra, el lazo con el grupo, y eso es lo que el populismo va a tener que reconstruir. Porque en el fondo el neoliberalismo lo que nos pide es que vayamos todos a McDonald's, punto, que consumamos y punto pelota, y sin ningún tipo de arraigo, de ningún tipo, ni personalidad, ni nada. El individuo puro y duro, bueno, es así, no va a funcionar. Por tanto, la tarea que tenemos es esa, no tiene más remedio que hacerla. Gracias, Jorge. Manolo. Yo creo que hay un momento populista en España hoy. Hace al menos un par de años que ese movimiento populista existe. Y ese momento populista, a mi juicio, tiene 3 elementos que de alguna manera están articulándose en la opinión pública y en la gente, como política y como pasión. Y fijaros de qué manera es eso. 1, la cuestión social, como cuestión de clase, los derechos sociales como elemento central de las personas. El segundo, la cuestión nacional, la cuestión de las nacionalidades, pero también la cuestión nacional del Estado español en su conjunto. Esas 2 cuestiones que andaban sueltas se están juntando. Y yo creo que con una fuerza enorme. ¿En demanda de qué? De soberanía, en demanda de capacidad de decisión, de que el pueblo tenga poder y sea protagonista, ¿no? Por tanto, yo creo que la clave de lo que viene es articular todo eso con un nuevo proyecto de país que permita construir una nueva patria, un nuevo Estado, una nueva democracia. Gracias, Manolo. Íñigo. Bueno, yo creo que el populismo es anterior al neoliberalismo, que hay conformaciones populistas en el fascismo que para mí sí que tienen claramente un componente plebeyo, como lo hay en casi todas las experiencias socialistas exitosas en hacer de los pobres o de los excluidos o de los golpeados una mayoría y por tanto una patria nueva. ¿Y para qué nos sirve esto? No para colocarnos un nuevo ismo y por tanto ser los populistas, porque ya no podemos ser socialistas y aquí no podemos ser indianistas y no podemos ser comunistas. No, yo creo que sirve en lo teórico para entender la política como una lucha por la construcción de sentido y en lo práctico para la reivindicación de que todos los conjuntos institucionales son siempre finitos, de que hace falta fundar un pueblo, no representarlo, sino construirlo, y que en todo momento democrático hay siempre ese momento de fundación de un nuevo interés general. Los liberales nos habían dicho que donde hay intento de interés general hay totalitarismo, y nosotros decimos no, hay que fundar un interés general, pero al mismo tiempo a ese interés general hay que ponerle contrapesos y balances que aseguren una vida más o menos justa en común. Si se avanza hacia ahí, se avanza en un sentido democrático que en nuestro caso tiene que ser plurinacional y popular y ciudadano. Gracias, Íñigo. Chantal. Bueno, 2 cosas. En primer lugar, que yo creo, para contestar, el populismo no es un régimen, el populismo es una forma de hacer política. No tienes una cosa para llegar, es una manera de hacer política. Y realmente me parece importante, tal vez ustedes en España no lo sienten tanto, la diferencia necesaria entre populismo de derecha y populismo de izquierda. Si estuvieran en Francia se darían cuenta que es importante hacer eso. Y que la diferencia fundamental, diría yo, claro que los dos se reivindican de la democracia, de restaurar la democracia, pero en el caso del populismo de derecha es para restringir la democracia, mientras que un populismo de izquierda tiene que ser un proyecto de extensión, de radicalización de la democracia, ¿ves? Y eso me parece muy importante hacerlo. Por eso insisto que no hay que dejarse intimidar para los que dicen que uno no puede decir, hay que reivindicarse como populista, hay que decir que sí soy populista, porque ser populista es ser demócrata, y hoy en día la tarea fundamental es restablecer la democracia. Gracias, Chantal. Carlos, tu minuto. Pues yo insisto, ¿construir un pueblo para qué? Yo diría, pues populismo de izquierda significa construir un pueblo para lograr
un pueblo que piense lo más posible. Y yo creo que la gran aportación de Laclau y de Chantal Mouffe mismo, o sea, y del propio Íñigo, que lo ha explicado muy bien en España, ¿no?, ha sido darte cuenta de que eso no se puede hacer con una vanguardia intelectual que le diga al pueblo lo que tiene que pensar. Eso no sirve, porque eso es como pretender convencer a un neurótico de que cambie sus síntomas haciéndole razonamientos. Eso es absurdo totalmente. Hay que poner al pueblo en una situación en la que la discusión política sea posible, porque la discusión política es lo suficientemente instructiva para que el pueblo acabe pensando bien. Pero esas instituciones políticas están ya descubiertas, están ya pensadas. Y lo que se trata es de salvarlas de sus verdaderos enemigos, que son los poderes financieros, los poderes económicos, que sencillamente funcionan y deciden al margen de la discusión política. Gracias, Carlos. Rafa. Yo creo que unas sí y otras no. Hay instituciones que están creadas y otras que no existen. Y luego hay un gran reto, que es el contrapoder a las instituciones, que es la construcción de la sociedad civil, que es donde yo creo que fracasaron muchos de los proyectos de izquierdas en el siglo XX. Y yo creo que ese es el gran reto. Y eso creo que hay algunas aportaciones que se hicieron y cuando se habla de populismo, yo prefiero hablar de populismo. Si queréis que pongamos en apellido, prefiero hablar de populismo democrático y populismo reaccionario si le queremos poner un apellido. Si se quiere poner un apellido. Y luego hay elementos que a mí me parecen claves en esos límites de la democracia entendida como el poder del pueblo, que son elementos que a lo largo de la historia han costado mucho construir, que es esa síntesis de las garantías individuales y de los derechos colectivos que se cristalizan en los derechos humanos, ¿no? En esa Declaración de Derechos Humanos, que es un elemento, yo creo, fundante de la definición de una sociedad democrática. Y yo creo que con esos dos elementos, con esas dos piernas, se puede construir una nueva institucionalidad, entendiendo que esa institucionalidad tiene que tener ese contrapoder en el exterior, que es la sociedad civil. Y seguramente una de las claves para entender el fenómeno Podemos en España tenga que ver con que el elemento aglutinante en el 15M es el enorme prestigio de la democracia en nuestro país. Es decir, en un pueblo que dice no nos representan, en un pueblo que dice lo llaman democracia y no lo es, y seguramente eso es lo que marca la diferencia con otros contextos europeos. Muchísimas gracias a los 6, tenemos que despedirnos apresuradamente, orgulloso de haber hecho un programa que es muy difícil de ver en las televisiones convencionales. Nos veremos aquí la próxima semana en Forte Apache.